¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Otra edición de ¿Cómo seguimos? Aquí por Canal Veo en esta noche de jueves. Jueves de paro nacional, el segundo paro nacional de la actual gestión nacional de Javier Milei. Bueno, con un alcance importante, ¿no? Por lo que se ha escuchado particularmente a nivel nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el trabajo público y particularmente, por supuesto, en aquellas actividades del ámbito privado en donde gremialmente los trabajadores tienen una gran representación y por lo tanto se decidió no ir a sus lugares de trabajo, ¿no? Bueno, no hubo transporte público de pasajeros y esto también significó que, bueno, haya una merma muy importante, insistimos, en la actividad sobre todo laboral en estamentos importantes, ¿no? Digo, el Estado, las clases, los bancos, etcétera. Bueno, pero no vamos a ocupar de eso hoy, o en definitiva quizás hablemos más adelante en el programa de lo que tiene que ver con nuestra economía, con este fuerte reclamo y pelea que están llevando adelante los docentes en nuestra provincia, ¿no? Una situación que se va poniendo cada vez más áspera, sobre todo por la posición que ha tomado el gobierno provincial en esta disputa salarial. Pero en este comentario inicial, en el primer bloque, nos vamos a ocupar de esta ciudad que aún está conmocionada, casi una semana de la muerte del joven Nahuel Robles, una ciudad que, como acostumbra lamentablemente, no en forma importante, no en forma masiva, se manifestó pidiendo seguridad y por supuesto ese grito se mezcló con el pedido de justicia, ¿no? Cada vez que ocurre un hecho tan dramático, un suceso tan fuerte para una familia primero, pero para después toda una comunidad, ¿no? Estamos hablando de este homicidio que se dio cuando a este joven de 19 años, muy lejos de su casa, le intentaron robar el celular, intentó recuperarlo, bueno, ahí encontró lamentablemente la muerte, este suceso de la cual ya todos saben. Pero estamos viendo imágenes del viernes, decía, hubo una manifestación así en la zona de Cinco Esquinas, después se marchó hacia el puente carretero, un momento muy tenso, muy difícil, muy duro, por distintas circunstancias. Primero porque, bueno, allí estaban los papás de este chico, absolutamente quebrados, tanto es así que no pudieron ni hablar ante alguna que otra pregunta que se les hizo por parte de los periodistas que estábamos allí. Pero también estuvo el intendente municipal en ese lugar, apareció cuando ya estaba comenzada esta manifestación. Esto me parece un primer dato positivo, quiero decirlo en este aspecto, por más que, por supuesto, a un ejecutivo municipal hay que hacerle requerimientos cuando hablamos de seguridad. No todo queda en manos de la provincia, que tiene la mayor responsabilidad, lógicamente, pero a los municipios, a las gestiones, hay que reclamarles con este aspecto y entendemos que la actual gestión, por más que hace poco que está, por más que ha tenido una herencia muy dura en cuanto a los servicios, hay mucho que pedirle, ¿no? Pero allí Wes Sackerley hizo referencia a esta cuestión que tiene que ver con un reclamo que nosotros lo decíamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, en el anterior programa, y que, casualidad o no, pero es lógico que así se lo reclame, también desde las autoridades municipales, puso mucho hincapié en reclamar a la provincia tener la misma energía, la misma fuerza, los mismos recursos que se ponen en Rosario. Bueno, quizás estamos hablando de una situación mucho más caliente, ¿no? Pero digo, que lo que se pone en Rosario como lo que se pone en Santa Fe, capital, ¿no? Porque Santo Tomé es una ciudad grande, Santo Tomé tiene mucha inseguridad y Santo Tomé está al lado de Santa Fe. Entonces, esta situación de conurbano que nos tiene tan vinculados a Santa Fe, ni hablar de fíjense lo que está pasando con el puente, ¿no? Y la afectación que nos está haciendo sentir, esta situación con respecto a la seguridad, y esto ya es sabido, ya lo hemos hablado muchas veces, tiene una relación muy directa. Por eso, bienvenido sea que haya una mirada muy concreta en este aspecto, haya una puerta que se golpee, un teléfono que se levante, un escritorio
en el cual, no digo que se le pega al escritorio, pero quizá haga falta también hacia las autoridades. ¿Será esta situación que está en la ciudad? Seguramente sí. Quizá este reclamo se hizo sentir. Bueno, ayer se abrió un espacio donde va a estar el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de la Provincia en Santo Tomé, y en la zona sur, en Richeri y Hipólito Yrigoyen. ¿Esto qué va a significar? Bueno, está claro, un mayor trabajo de la policía, básicamente para producir allanamientos, para, entendemos, hacer recorridas en lugares calientes. Bienvenido sea. Pero, como siempre decimos, ¿por qué hizo falta un hecho tan lamentable, quedar tan al desnudo la realidad que tenemos con respecto a la inseguridad, para que aparezca una respuesta? Porque Santo Tomé está así de hace mucho tiempo, no desde la semana pasada, ni siquiera desde que está esta gestión provincial o esta gestión municipal. Hace mucho que nos está haciendo falta una mirada mucho más directa por parte del gobierno provincial en materia de seguridad. Uno habla con fuentes policiales y dice, no, tenemos la cantidad de efectivos que serían útiles para una ciudad como la nuestra, los móviles están, pero no tenemos quien los maneje. Las comisarías, bueno, son lugares que quizás hoy por hoy quedaron en desuso con lo que era una comisaría hace 20 o 30 años, en el servicio que prestan, porque la policía tiene que estar en la calle, pero también son lugares deplorables en la ciudad de Santo Tomé. Y hacen falta mucho más espacios así en otros barrios, destacamentos al menos, ¿no? Bueno, ojalá que esto sea el inicio de una historia distinta que lo vincule con una ciudad un poco más segura, ¿no? Segura totalmente nunca va a estar, porque esto es muy difícil, pero un poco más segura. Y otra vez aparece la martirización de las víctimas, en este caso, ¿por qué no mencionarlo así a este chiquito Nahuel Robles? Nos presentamos y después vamos a seguir hablando de la inseguridad, pero cuando duele, cuando golpea, cuando modifica una vida, pero también la experiencia, ¿no?, de un familiar que perdió un ser querido por la inseguridad y cuál es el peregrinar que le depara de allí en adelante. Venimos enseguida. Quédense. Bueno, vamos a avanzar en esta cuestión porque cuando ocurre un hecho como el que pasó la semana pasada en nuestra ciudad, que por suerte no son situaciones, al menos en nuestra ciudad, que las tengamos muy seguido, pero cuando ocurren son realmente dolorosas, impactantes. Ya la pérdida de una vida joven, ¿no?, es un dato muy triste, ¿no?, para una comunidad, pero más si se da en una ocasión de robo, y más si se da en una situación donde, bueno, se ejecuta a este chico por un celular, un chico que había ido a otro lugar muy alejado de su barrio. La familia Robles vive en la zona de Línea Centro y donde ocurrió este hecho es en la zona del barrio Sargento Cabral. Casi de una punta a la otra de la ciudad se había movilizado este chico que aparentemente no era de salir mucho, no conocía mucho la ciudad y por eso preguntó a su victimario, sin saberlo lógicamente, lo que iba a pasar después, por alguna dirección, porque iba a un cumpleaños allí en esa zona, ¿no?, de Necochea y Moreno. Después viene el robo y viene lo que todos saben, ¿no? Pero ¿qué queda ahora para una familia que pierde un hijo, como en este caso, un hermano, un nieto, un sobrino? ¿Y qué queda también después en el peregrinar, ¿no?, para buscar justicia? Porque esta es la otra historia, ¿no? Ahora esta familia tiene que pedir justicia casi sin fuerzas, Vayan a saber si en los primeros tiempos hay ganas de pedir justicia siquiera, ¿no? Bueno, está con nosotros Azucena Ponce de León. Ella es la mamá de Maxi Olmos. Maxi Olmos es una de las tantas víctimas de la inseguridad de la ciudad de Santa Fe. Este hecho ocurrió en septiembre de 2019, pero se da la situación tan dramática en aquellos días de aquel año, que este hecho ocurre 48 horas después de la muerte de Julio Cabal, otra muerte que causó mucho dolor y mucha conmoción en la ciudad capital, ¿no? Un chico comerciante de Avenida Urquiza y Catamarca, o Urquiza y Perón, que también en ocasión del robo lo matan, y después viene lo de Maxi Olmos, en este caso para robarle su moto en la vía pública. Azucena estuvo con
con vecinos de la ciudad del viernes pasado, se vino hasta aquí a acompañar a la familia Robles, porque bueno, integra lo que es la Asociación de Víctimas de la Inseguridad. Fíjense ustedes, los víctimas de la inseguridad, los familiares de las víctimas, tuvieron que crear una asociación para defender sus derechos, para protegerse. Bueno, una cosa increíble, ¿no? Bueno, Azucena, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches y gracias por venir. Gracias por siempre estar presente. No, por favor. Bueno, viniste el viernes pasado aquí a la ciudad. Bueno, habrás notado, habrás estado en otras situaciones similares, más allá de tu caso personal, en otras historias en la ciudad de Santa Fe y zonas cercanas. Realmente son momentos dramáticos, ¿no? Lo que vive una familia cuando hay una pérdida así. Sí, yo concurrí para apoyar a esa mamá, a ese papá que a mí me remueve todo lo que yo viví. Por supuesto. Es una pérdida, o sea, se aprende a vivir con el dolor. Lo que le hicieron esto a Maxi tienen perpetua, pero la perpetua es para mí, sí, porque yo a mi hijo no lo tengo más. Yo los domingos voy a llevarle unas flores y es lo único que me quedó de llevar, ver una lápida ahí y nada más. O sea, yo la acompaño a esa familia porque es un dolor que no sana. Seguro. Azucena, ¿y qué empieza ahora para esta familia, no? Más allá del dolor, por supuesto, yo recién decía, porque el sábado me tocó hacerle una entrevista a la familia porque ellos después participaron de otra marcha que hubo acá en Santo Tomé por el tema del puente, esto fue el sábado a la tarde, y ahí fueron también esta familia y personas cercanas a ellos, también con carteles pidiendo justicia, etc. Ahí pude hacerle un par de preguntas, porque realmente esta gente no puede hablar, digamos, ¿no? Pero ¿qué les queda ahora, digamos, por ejemplo, en el plano judicial? Acá el chico, el autor del hecho, se entregó a las pocas horas. No siempre ocurre esto, hay que decirlo, ¿no? Con un caso así. No. Pero hay fuerzas para, por ejemplo, enfrentar una instancia judicial, una investigación, porque el familiar tiene que estar allí. Sí, o sea, la fuerza la sacás. De donde no hay, sacás fuerza, porque vos querés justicia para tu hijo. No, esto no, lo de Maxi, lo que pasó a Maxi, yo no quería que quede impune. Tuve una fiscal que trabajó día y noche y gracias a ello, gracias a esa fiscal, hoy están presos. Sí. Pero esa mamá, ese papá, tiene mucho camino para recorrer y no se tiene que quedar. Y las marchas tienen que salir, no se tienen que quedar. Porque las marchas son importantes. Las marchas son importantes porque nosotros hicimos varias marchas con Inés, sí, con Inés Massino, la mamá de Julito sí. Cabal. Ahí nos conocimos, lamentablemente, porque un mal momento nos conocimos, porque yo cuando le pasó a ella, eso pasaba en la noticia, estábamos con mi hijo festejando el cumpleaños de uno de mis hijos, y digo, pobre mamá, y a los 2 días me tocó a mí. Sí. Es algo que no se le desea a nadie, porque por una moto, por un celular, no. Azucena, ¿y qué observaste en el tiempo que estuviste ahí? No, tampoco estuviste mucho tiempo el viernes por la tarde, pero porque esto también pasa, ¿no? Santo Tomé es una localidad que tiene mucha inseguridad, hay muchos robos, pero es cierto que no está acostumbrada a estos hechos tan duros, tan cruentos, ¿no? Quizá una comunidad nunca se acostumbre, pero digo, quizá una gran ciudad, como puede pasar en Santa Fe, en Rosario, estas noticias son mucho más, se ven mucho más seguido. Es como que la gente estaba, ¿no? No sabía bien qué había pasado, parecía, ¿no? Claro, sí, lo que pasa es que faltaba mucha gente también. No, por supuesto. Porque, sí. O sea, la gente no tiene empatía por lo que pasa, hasta que no te toca. Porque nosotros hemos hecho marchas y muy poca gente. Si es porque es a la mañana, si es porque a la tarde, no es necesidad que vaya
un familiar que se haga Claro. presente. Como el 3 de mayo, que nosotros tuvimos al mediodía, porque es el día de la víctima, había pocos familiares. Claro. Te mataron un hijo, una hermana, un padre, una madre. Tenés que concurrir, que sea hacer un acto de presencia, porque no era una cosa que iba a haber violencia ni nada, era No, por para supuesto. dejar una ofrenda, nada más. Y entendés que las autoridades sienten, digamos, les hace ruido este tipo de manifestaciones. Mirá, yo te digo, en el momento que nos pasó a nosotros, estaba en el Ministro de Seguridad, el señor actual Puyar, gobernador. el actual gobernador. El actual gobernador, sí. Jamás nos dio la cara. El único que siempre estuvo fue el Cachi Martínez, que nos dio esa ley Sí. de la víctima, que estuvo con nosotros, y no se cumple. No se cumple, porque los derechos humanos tienen todos los privilegios ellos. A eso quería ir, ¿no? Contame ese peregrinar, porque después están los distintos vericuetos de la justicia, que muchas veces juegan, lamentablemente, a pesar de que por ahí hay muchas pruebas en contra, juegan a favor de los delincuentes, ¿no? Sí, sí, yo te digo que sí, porque nosotros tuvimos, mirá, tuvimos en casa de gobierno, en tribunales, en legislatura, ahí pudimos entrar, o sea, que eso nos tendrían que permitir siempre, porque nosotros los votamos a ellos para que nos cuiden, para que nos legislen todo, pero nunca se acercaron ninguna autoridad. La casa de gobierno, te digo, en ese momento estaba no me acuerdo. Gobernador Lichi. Jamás estuvo presente en un acto, jamás salió a hablar con nosotros. Te digo, Catalina, la presidenta, ella se mueve en todos y eso estamos siempre presentes. Es más, yo ese día que a mí me convocó Luciano para la marcha, me dijo, ¿vos vas a ir? Y yo la llamé a ella, sí, dice Azucena, andá, porque es una manera de estar con la familia, Catalina, con esos papás. la presidenta de la Asociación de Pero Víctimas de tener la la Inseguridad, asociación. ¿no? Porque este es otro tema, ¿no? Quizás mucha gente desconoce, pero hay una asociación de víctimas de la inseguridad. Exactamente, ¿sí? ¿no? Se tuvieron que refugiar en un ámbito, digamos, para trabajar más en conjunto, me imagino, ¿no, sí. Azucena? Sí. ¿Y qué sufriste en el marco del proceso judicial? Mucho dolor, mucha. Yo te digo, yo estando en los juicios, cuando fue el juicio que lo iban a condenar, o sea, me sentí como desamparada, ¿entendés? Porque yo cuando hablaban los abogados y decía, uy, esto me parece que están a favor de ellos, porque a uno no los enseña, uno no tiene una persona que te viene y te dice, mirá, va a pasar esto, ¿entendés? Porque ellos sí, los delincuentes tienen todos, están los abogados al lado de ellos, y nosotros la víctima. Yo ese día, porque tuvieron la tupé de ¿cómo es? De ellos apelar. Sí. Para reducción de pena, sí, no sí. sé. Pero no hubo algunas, porque yo te lo escuché decir también, creo que lo dijiste el viernes ahí en la marcha, algunos vecinos, que por ahí no se daban las audiencias por situaciones personales de los detenidos. Exactamente, cuando en las últimas audiencias tenían el tupé de se suspendían porque estaban resfriados o porque tenían una visita conyugal. ¿A dónde se ha Por una visto? visita conyugal no podían ir a la audiencia. No podían ir a audiencia. ¿A dónde se ha visto eso? El tipo mató a una persona. Yo no entiendo, eso no lo voy a entender nunca. Cuando a mí me criaron, ¿qué cosa? Eran los presos, eran presos. No que tenían televisores, que tenían teléfono. Y vos ves ahora, ellos tienen todos los privilegios habidos y por haber.
Vos sabés que entre lo poco que ha dicho, ¿no?, el matrimonio, los papás de Nahuel Robles, es esto, ¿no? Bueno, por supuesto, refiriéndose al podríamos decir, presunto homicida, aunque este chico se ha entregado por sus propios medios, ¿no?, casi adjudicándose el hecho, pero esta referencia, ¿no?, que ya, bueno, ya tiene un abogado, y esta familia no lo tiene, digamos, no puede enfrentar eso. Ahí está. Lo va a tener por parte del Estado, ¿no?, lógicamente. Pero esto es una cuestión que ya, como primera situación, es un verdadero impacto, ¿no? Por supuesto que sí, porque el delincuente, cuando lo agarran le leen los derechos, le leen todo, y a nosotros no nos da nada el Estado. Nosotros tenemos encima el dolor que tenemos por la pérdida, tenemos que peregrinar para ir a buscar un juez, para pedir por favor que nos atiendan. Sí. ¿Entendés? Y no es así. Yo pienso que el delincuente mató, tiene que estar preso. A estos dos sujetos le dieron perpetua, ¿no? Perpetua. En el caso de Maxi. Sí. Exactamente. Azucena, ¿y pensás que esto en algún momento, por supuesto, la inseguridad no va a terminar, pero se tiene esperanza, digamos, porque perteneciendo a una asociación, peleás, luchás, me imagino que la esperanza la tenés de que por lo menos estas situaciones no ocurran tan a menudo? Mirá, yo ojalá cambiara. Yo te digo, yo de noche, cuando mis hijos salen, yo no veo la hora de que ellos pongan la llave en la puerta, porque ya con lo que me pasó a mí... Claro, esta es la historia, cómo seguir, ¿no? ¿Cómo claro. seguí? Y yo veo que la policía no nos cuida, sí. Porque todos los días hay arrebato. Vos escuchás, compran moto, compran camioneta, compran auto para la policía. Vos vas a hacer una denuncia, no te la toman. O no tienen el coche, le falta la rueda, o no tienen nafta. Sí. Pero yo te digo, yo veo. El otro día subí una foto al Facebook, le saqué una foto, había 5 policías en la puerta, en la esquina de Cándido Pujato y San Jerónimo, charlando y con el celular. ¿Cómo nos cuidan? Bueno, ahí cerca fue lo de Maxi, ¿no? Claro, ¿cómo nos cuidan? Sí, es muy complejo. Vuelvo de nuevo al ejemplo de esta familia que perdió a su hijo aquí en la ciudad, que tiene creo que 3 hijos más, menores a Nahuel, que tenía 19 años. Y esta es la historia, cómo seguir, porque son chicos que tienen que hacer su propia vida, ¿no? Tienen que salir, digamos, ¿no? No puede tener encerrados. Claro. Este es el tema, ¿no? ¿Cómo seguir a Azucena, ¿no? ¿Cómo seguís? Y mirá, pidiéndole a Dios y rogándole que nunca les pase nada. Yo te digo, yo salgo a la calle y yo no sé si voy a volver a casa, porque vos no sabés lo que te puede pasar, porque no nos cuidan. No hay policías en la calle que te están cuidando. Hay policía, vos ves policía, pero están con el celular o están tomando mate, sentados dentro del móvil. Sí. Azucena, muchas gracias por haber venido. Y es lamentable. No, por supuesto. Es lamentable. Sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por siempre estar con nosotros. Por favor, muchas gracias. Bueno, esta es la historia, ¿no? En el caso de Maxi Olmos, a él lo asesinan para robarle su moto, una Honda Tornado, una moto que era muy buscada. No sé si ahora en el mundo del delito seguirá con esa alta demanda, digamos, ¿no?, por parte de los delincuentes, pero en aquel momento eran muchas las que se robaban. Y Maxi hacía poquito que tenía su moto, incluso era una de las primeras veces que salía a la calle, ¿no? Incluso estaba en una zona de la ciudad cerca de la Universidad Nacional Litoral, es decir, una zona céntrica de Santa Fe, muy lejos de su casa, donde vive en la zona norte. Pero esta es la historia, ¿no? Vos te vas a comprar un bien y, bueno,
tenés que pensar que te estás comprando la muerte. Y le pasó a este chico con el celular. Quizás hoy tenés un celular, tenés una bicicleta, quizás te estás comprando la muerte o te estás comprando una herida grave, o pasarla mal durante un robo, un intento de robo, como le pasó a este chico Emiliano, cuya mamá también estaba el viernes pasado allí, que hablamos la semana pasada de esta historia, ¿no? Que le rompieron la cabeza en la ruta 11 cuando iba a trabajar a Sauce Viejo para robarle la bicicleta. El chico por suerte está bien, pero la podría haber pasado muy mal también, ¿no? Esta es la historia, ¿no? Y esta es la falta de protección que tenemos, como decía recién Azucena. Hacemos una pausa y venimos con otro tema. Bueno, decíamos al comienzo que íbamos a hablar de economía, pero básicamente en lo que respecta a la situación salarial de los trabajadores públicos, ¿no? Que, bueno, todavía no tienen cerrada lo que es la última discusión paritaria, pero en ese marco está, bueno, lo que se ha abierto como una disputa muy importante con el sector docente, con ANSAFE provincial puntualmente y el gobierno provincial, ¿no? Bueno, hubo un rechazo a la última propuesta salarial, dicho sea de paso, también lo rechazaron los otros gremios, situación que no siempre ocurre, que, bueno, uno cuando se enteró del número de la propuesta, bueno, dijo, esto realmente es más bajo, digamos, de lo que se podía esperar, así fue votado por los docentes la semana pasada, pero en el medio, bueno, aparece este premio a la asistencia, el paro del día de ayer miércoles, más allá del paro nacional de hoy, que eso corre por otro carril, digamos, pero se da una situación, insistimos, bastante virulenta, al menos en términos discursivos, en estos días. Así que en este marco, en este contexto, tenerlo aquí a Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE provincial, no es un dato menor en términos periodísticos. Así que, Rodrigo, muchas gracias por venir. No, gracias, un gusto como siempre. Bueno, va escalando esto, ¿no? Lamentablemente. Lamentablemente, sí. ¿no? Lamentablemente. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? Bueno, nosotros esperamos que llegue a una solución, ¿no? Siempre aspiramos a que los conflictos se puedan solucionar. Nos pasó en abril, porque la primera propuesta que hace el gobierno, vos recordarás que hubo una propuesta de un 7%, después un 9% sí. Y finalmente un 18%. Sí. Un 18% que para nosotros no daba cuenta de la inflación de los primeros meses del año. ¿Pero ese 18 qué contenía? No, pues en era verdad... más de un mes, ¿no? No, era por marzo. Ah, por marzo. Era por marzo, sí. Que era el primer aumento del año, porque lo otro era la deuda de la paritaria de 2023 que todavía no se saldó. Pero decir que ese 18% cuando nosotros lo aceptamos dijimos es totalmente insuficiente, lo aceptamos por una cuestión estratégica, dijimos hay que salir de este conflicto sí. Y vamos a poner voluntad para que nuevamente en la paritaria discutamos. Esa paritaria se convocaba a los 10 días. A los poquitos días. Claro, entonces dijimos, vamos a hacer por lo menos una voluntad de diálogo para intentar en otra mesa paritaria mejorar el salario. Y la verdad que nos encontramos con una propuesta que es muy mala, pero para poder graficarla, los primeros días de junio nosotros recuperaríamos lo que perdimos de inflación de enero y gran parte de febrero. O sea que todavía nos falta un poquito de febrero, todo marzo, todo abril, todo mayo. Entonces el gobierno lo que te está diciendo es, yo te estoy ofreciendo una rebaja salarial. Bueno, la verdad que la respuesta fue contundente porque además vino acompañada por otras cuestiones que también fueron generando malestar, ¿no? ¿Cómo no te va a generar malestar si en una mesa paritaria te dice te voy a ofrecer el 18%, que es lo que le ofrecía a toda la administración central, sí. Porque no hay plata, y resulta que a los 3 días te dicen no, hay miles de millones de pesos destinados
a un premio por asistencia asistencia perfecta. Bueno, entonces, Sí. plata había. Rodrigo, la excusa, digo, bueno, el argumento es este, que no hay plata, ¿o ustedes sienten que hay una consonancia del gobierno provincial con lo que está pasando a nivel nacional, digamos, ¿no? Con este discurso de no hay plata, digamos. Yo creo que el gobierno provincial, por lo menos en estos últimos meses, ha empezado a tener alguna, por lo menos en estos últimos 2 meses, ¿no? Alguna línea muy parecida a lo que está pasando a nivel nacional. A ver, un dato de la última paritaria. El ministro de Economía informó que en el primer trimestre del año, en la provincia de Santa Fe, hubo superávit. No es que hubo déficit, hubo superávit. Hubo pérdida en marzo, pero cuando uno toma el primer trimestre, hubo superávit. Segundo dato, el 16 de abril se transfirieron a la provincia aportes del Tesoro Nacional, los ATN, lo que se decía que el gobierno nacional no enviaba, que es cierto, no está enviando todos los fondos, incluso nosotros lo estamos sufriendo con el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sí. Pero entonces entró dinero a la provincia. Entonces ahí ya hay otro elemento. Y creo que hay un tercer elemento, que uno no va a poner en discusión que el gobierno nacional no envía todo lo que tiene que enviar, porque es así, es cierto. Es un gobierno nacional que está ahogando a las provincias. Ahora la provincia... Pero, perdón, déjame detenerme en ese Dale, punto. sí. Ahí ustedes pueden decir, bueno, no es problema nuestro. Claro. Nosotros queremos un salario de acorde a la inflación. Indudablemente. Y entonces cuando el gobierno te dice yo no tengo recursos, nosotros lo que estamos planteando es, en la provincia de Santa Fe, como en todo el país, se está aplicando una política económica en donde nosotros diferimos cuando dice todos estamos perdiendo. Es mentira que todos estamos perdiendo. La clase media está perdiendo, Sí, los sí, trabajadores todos perdemos, no. los sectores postergados también, Todos no. pero hay grupos económicos, financieros, agroexportadores, que le están yendo muy bien. Y entonces el gobierno de la provincia sí lo que puede hacer con la legislatura, que tiene la mayoría, Sí. es por única vez, 2 veces al año, un mínimo aporte solidario de esos grupos económicos para ayudar a paliar esta situación. Entonces nosotros, la discusión que tenemos en la paritaria es que no coincidimos con esto de que no hay plata. Y si hay ajuste, ¿por qué el ajuste tiene que caer justamente o nuevamente sobre las trabajadoras y los trabajadores? Bueno, pero ¿no? ese punto que vos decís, déjame decir, esto en principio corre por mi cuenta, pero el gobierno provincial tiene un doble discurso, ¿no? Porque Puyaro, cuando sobre todo se llegó a discutir la primera gran ley de modificaciones de situaciones que tiene que ver con no sé cuántas emergencias en nuestro país, dijo, no volvamos a ponerle ganancia a los trabajadores, ¿por qué no vamos por las grandes fortunas? Esto lo dijo Puyaro. Ahora, también es cierto que el gobierno de Santa Fe, el gobernador, como el de Córdoba, son los que han apoyado, quizás en la sombra o no, para que aparezca ahora esta aprobación en diputado de la ley base que fue hace poquitos días y que aparece ganancia allí. Totalmente. Y no apareció ningún rédito sacado de las grandes fortunas, ¿no? Me parece que hay un doble discurso en ese sentido. Ganancias que, bueno, entiendo que hay muchos trabajadores de la docencia pública que quizás pueden llegar en un futuro a estar abarcados. Sí, también. sí, con 2 cargos vas a llegar. Teniendo 2 cargos vas a llegar, pues se toma el salario bruto de un trabajador, ¿no? Te escuché decir que el gobierno provincial no sabe lo que hace el docente, o no entiende al docente, o no sabe cuál es el trabajo del docente, porque me imagino que esta es la cuestión, ¿no? Porque no solamente es cuestión de seguir la inflación, también es ¿de qué es manera? El día a día del docente. Sí, hoy. Claro. Entonces, ¿de qué manera el salario también se piensa no solamente en términos de la compra en el supermercado, sino también de la función específica, ¿no? Nosotros somos un sector que necesitamos la conectividad, que muchas veces le compramos los elementos a nuestros estudiantes, donde necesitamos una actualización permanente. Se vio durante la pandemia. Sobre la pandemia se vio
la falta de proyecto político, tanto nacional como provincial, de formación docente destinada a cuestiones relacionadas a la informática y demás. Entonces, yo lo que creo es que cuando uno discute el salario, lo tiene que discutir con una mirada integral, ¿no? Con la mirada de lo que necesitamos las trabajadoras y los trabajadores para poder fortalecer los procesos de aprendizaje. Y eso es lo que no, me parece que esa discusión es la que no se está dando en el ámbito paritario. No se está dando la discusión de los salarios, pero tampoco se está dando la discusión de qué manera mejoramos la escuela pública, ¿no? Fue una jugada la del gobierno ayer, con la declaración jurada. Ellos dicen que hubo una gran aceptación, digamos, de no hacer el paro. ¿Qué lectura tienen ustedes de eso? Más allá de lo que fue la votación, ¿no?, en la asamblea. No, está claro. Pero no, a ver, el gobierno eligió, cuando hay un conflicto, vos tenés distintas posibilidades para solucionarlo. Divide y reinarás. Bueno, ¿cómo vamos a solucionar ese conflicto? Yo creo que el gobierno eligió un camino que es el equivocado, que tiene que ver con, en primer lugar, amenazar, extorsionar, para que uno no haga el paro. Que no empezó ayer, empezó el jueves de la semana pasada, cuando los docentes en toda la provincia votamos. Claro. Cuando los docentes votamos, el ministro de Educación salió a hablar de que estaba la firma lo del premio, que iban a descontar los días de paro, que ya lo habían anunciado en la paritaria que iban a descontar si hacíamos paro, y así todo. De los 29.000 docentes, 27.000 votamos rechazar la propuesta. Y fue contundente. Es más, hasta hubo muchos votos para poder profundizar las medidas que finalmente resolvimos en asamblea. Ahí empezó el gobierno. Y yo creo que después tomó una medida, que es esta de la declaración jurada, que también carece de legalidad, Esto también vamos a decirlo. Porque los docentes tenemos la obligación, por norma, de 2 declaraciones juradas. Una, la de familiar a cargo, que la llenamos hasta el último día del mes de febrero, y otra, la declaración jurada de cargos y horas, que es una declaración jurada que vos la haces cada vez que modificás tu situación de revista o al inicio del ciclo lectivo. Esta declaración jurada era una prieta del gobierno. Ahora, la verdad no está en el escritorio o atrás de una máquina, la verdad está yendo a las escuelas. Y las escuelas ayer como hoy estuvieron cerradas. La gran mayoría, más del 90%, adhirió al paro. Porque también el gobierno hay algo que tiene que entender. En ANSAFE las decisiones no la toma lo que circunstancialmente estamos en la conducción del sindicato. La tomamos votando en las escuelas. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con una definición muy fuerte, una definición que la llevamos adelante con contundencia y que quedó claro que el camino del gobierno era equivocado. El camino no era la amenaza, el camino es una nueva propuesta paritaria. Lo último, Rodrigo, con respecto a, porque el gobierno cuando da los números del año pasado, en lo que se invirtió para las suplencias, es un número realmente muy importante, ¿no? Esto en las mesas paritarias se habrá discutido, supongo, en algunas de las reuniones, o quizá en todas, pero ahí, ¿qué crees vos que se puede modificar, digamos, ¿no? Que esto me imagino lo tengas al Ministerio de Educación en torno a las autorizaciones para pedir las faltas, entiendo yo. Ahí hay algo para corregir, porque el número considerás que es un número importante, ¿no? ¿O esto tiene, bueno, no, ahora, que ver con el trabajo docente? Lo que voy a hacer ahora te voy a sorprender. Te voy a sorprender, ¿por qué? Porque el 4 de enero el ministro de Educación dijo que había un 25% de ausentismo. El 4 de enero. Dijo que quería discutir con nosotros el tema del ausentismo. Nosotros dijimos que lo queríamos discutir, que queríamos discutirlo no solamente un número frío, sino porque cuando uno discute el ausentismo, discute no solamente la cantidad de licencias, cuáles son esas licencias, cuáles son las licencias que más se repiten, qué política de prevención hay. Nosotros tenemos una enfermedad profesional que es la voz.
No, nunca hubo una sola formación gratuita para los docentes para el cuidado de la voz, por ejemplo. Una gran herramienta de trabajo. ¿Cuántas reuniones paritarias hubo por ese tema? Ninguna. El gobierno no nos convocó nunca. Y después el gobernador de la provincia, en el anuncio, en la legislatura, dice que ese 25% era un 33%. Ahora yo digo, ¿por qué el gobierno no nos convoca a discutir sobre el ausentismo? Nosotros queremos discutir sobre el ausentismo. El gobierno está haciendo algo que tenía que hacer porque es su obligación, que es controlar. Y está muy bien que controle. Ahora, ¿por qué no discutimos sobre el ausentismo? ¿Sabe por qué no discutimos? Porque el gobierno lo que quiere es esto. Lo que siempre quiso era aplicar un premio, que en verdad es un presentismo. Yo lamento comunicar que ya hay docentes que van enfermos a trabajar y que están muy mal, porque en verdad ese premio por asistencia perfecta lo que menos tiene que ver es con sostener la calidad educativa, porque vos, el único objetivo es que asistas, no importa cómo. La verdad que creo que la discusión debería ir no solamente en torno al salario, sino a las condiciones del trabajo, porque con salarios y con mejores condiciones de trabajo vamos a mejorar los procesos de aprendizaje. Se votó, bueno, el paro de 24 sumado al nacional. Esto ya está corriendo. Así es. Por ahora, ¿o hay que esperar una nueva reunión? Y ahora nosotros esperamos una nueva reunión. La ley paritaria no dice que porque haya paro, ni porque sea sábado, domingo, feriado, no nos podamos reunir. Nosotros estamos abiertos, nos queremos reunir, pero también lo que queremos es una nueva propuesta paritaria, pero que esa propuesta, en serio, ya vaya en línea con las necesidades que tenemos los docentes. Ya demostramos en el mes de abril nuestra voluntad para poder solucionar el conflicto. Bueno, ahora que lo demuestre el gobierno. Que no lo demuestre amenazando, ¿no? Que lo demuestre con una nueva propuesta paritaria. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a un gusto. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pausa. Después vamos a hablar del puente. Atención porque en las últimas horas apareció finalmente la noticia. Van a comenzar a trabajar, se va a intervenir en el puente carretero. Esto no deja de ser una gran noticia de las últimas horas. Pero también vamos a hablar, y casi que vamos a continuar hablando de la economía de la provincia. ¿Por qué Córdoba puede hacer puentes y por qué Santa Fe no los puede hacer o no los hace? De esto vamos a hablar y nos vamos a preguntar en el próximo bloque. Ya venimos. Últimos minutos de nuestro programa. Vamos a hablar del puente carretero. Vamos a hablar también del nuevo puente, pero primero hablemos del carretero. En el mediodía de hoy hubo una buena noticia, finalmente apareció la noticia de que van a comenzar allí los primeros trabajos, las primeras intervenciones en el puente. Ya les amplío eso, pero estamos viendo lo que pasó el sábado. Una manifestación, podemos decir, los periodistas por ahí cuando no son ni mucha ni poca gente decimos nutrida, ¿no? Le ponemos ese título. Por supuesto, siempre puede haber más gente, como recién hablamos con el tema de la inseguridad, lo que pasó el viernes, el día anterior a esta marcha. Pero bueno, básicamente comerciantes, también había algunos vecinos que, bueno, ustedes ven, ya esto lo repasamos al comienzo de la semana en nuestro noticiero, por supuesto, pedían por los trabajos en el puente, también se pedía por el nuevo puente y también por la inseguridad, ¿no? Pero básicamente el pedido es este. Que, por supuesto, en el marco del contexto económico que se está viviendo, les apareció a los comerciantes, sobre todo el 7 de marzo, pero esto también ya lo hemos explicado, se nota en otros corredores comerciales de la ciudad, les trajo una afección muy, muy importante, ¿no? Bueno, como en principio estaba previsto, porque se habló, ¿no?, hace ya algunos días, el viernes de la semana pasada, vaya casualidad o no, aparece un comunicado de Vialidad Nacional antes de esta marcha diciendo en 10 días, una semana, 10 días van a empezar los trabajos, cuando se podría haber informado antes de eso, como lo hicimos nosotros, ¿no? Hablando con la empresa, recuerden ustedes, hace ya un par de semanas, pero bueno, esto igual se llevó adelante. ¿Qué se informó hoy? Bueno, puntualmente que se van a estar montando las primeras estructuras para reparar el puente carretero.
Esto será a partir de mañana, al mediodía y hasta las 4 de la tarde. En principio no se va a modificar el tránsito restringido, pero el tránsito que está circulando hoy, es decir, el Bailey no se va a tocar, ni tampoco el tránsito que circula por allí, ¿no? Con estas actividades, dice el comunicado, darán comienzo los trabajos del puente, mientras la empresa continuará la semana próxima con el traslado y posterior montaje del resto de los andamios, escaleras, etc. Es decir, bueno, lo que se esperaba, va a haber movimientos en el puente carretero para dar inicio a los trabajos de reparación. Que recordemos, esto va a llevar, el contrato son de 150 días, la empresa nos ha dicho que creen que van a terminar antes, Vialidad Nacional dice 60, 90 días, es decir, todavía falta bastante, por todo lo que ha pasado, bastante, ¿no? Pero recién con Rodrigo Alonso, ¿no? Hablamos del tema paritaria, docentes, el salario, y Rodrigo Alonso decía, la provincia tiene plata, ¿no? Creo que palabra más, palabra menos decía eso. Ahora, la provincia ya ha mostrado interés, por lo menos ha consultado, también lo hablábamos aquí, para, bueno, hacer un puente al lado del carretero, ¿no? Puede ser una alternativa. Esto incluso lo ha dicho el ministro de Obras Públicas. ¿Esto lo puede hacer la provincia o no? Aquí estuvo sentado el exintendente Palo Oliver, actual diputado provincial, y dijo, la provincia tiene un presupuesto de 5 billones de pesos, casi 5 billones de pesos, y tranquilamente puede invertir 250, 300 millones de dólares en un nuevo puente, al lado del otro, porque esto no es algo que se haga en un solo año, esto incumbiría varios presupuestos. Pero Córdoba, provincia de Córdoba, casi es una provincia espejo con nosotros, en los PBI, en el movimiento industrial, en el movimiento, digamos, en las economías son bastante parecidas, ¿no? Bastante parecidas. ¿Y cómo hace Córdoba para hacer puentes? Bueno, usted dirá, bueno, pero está bien, pero no hace un puente como el que hace falta acá. Bueno, pero hace puentes. ¿Cómo hace para hacer autopistas o transformar rutas? ¿Cómo hace? Y esto vale aclarar más allá de las incumbencias jurisdiccionales, ¿no? Por acá, Nación tiene que hacernos el puente porque se hizo la autovía 19, durante el gobierno se empezó con Obey, pero sobre todo se hizo con Wiener, con Bonfatti. Recordemos esto, el puente iba a ser una devolución, según lo dijo el propio Kirchner, allá en el 2007. Pero digo, más allá de esta cuestión, ¿cómo hace Córdoba? Le voy a mostrar 3 ejemplos nada más. Acá estamos viendo el puente peatonal que, según dicen los medios cordobeses, en noviembre del año pasado le regaló, porque ese es así, le ofrendó la provincia a la municipalidad de Córdoba, la ciudad capital, porque era el 450 aniversario. ¿No cumplió 450 aniversario Santa Fe? Ahora me parece que en noviembre le regalaron algo a la provincia a la ciudad capital. Una obra importante como es esto. Esto es un puente peatonal, ¿eh? A ver, vamos a aclarar. Pero fíjense ustedes, es una obra importante. Tuvo un presupuesto de casi 2.000 millones de pesos. Vuelvo a decir, lejos de lo que saldría a ser un puente nuevo al lado del carretero. Pero es una obra que se piensa y se hace. Este es un puente en Belleville. Este es un puente, fíjense ustedes, también muy cortito, es cierto, pero es un puente que se le soluciona la vida a la gente, le trae facilidades comerciales a toda la zona. Acá estamos viendo este puente, que es el puente José Manuel de la Sota. Este se inauguró en el 2022, se lo hizo en poco más de 3 años, pero este puente también tiene 400 metros más o menos, pero tiene, fíjense ahí dice, ¿no? Este es un informe de La Voz del Interior, tiene casi 7 kilómetros de autopista, ¿no? O sea, no es solamente el puente, pero es un puente nuevo. Yo no lo conozco, pero dicen que quienes circularon por acá es un puente impresionante, 2 carriles, bicisenda, el paso peatonal, una obra de infraestructura importante, de nuevo, que facilita el turismo, el comercio, la salud de toda la región, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede generar Córdoba este tipo de obras públicas? ¿Y por qué no la puede generar Santa Fe? ¿Hace falta decisión política? ¿Está la plata? Parece que sí, Córdoba la tiene. E insisto, es una provincia muy parecida a la nuestra en términos presupuestarios. ¿La puede hacer Santa Fe? Y uno entiende que sí, que la puede hacer, ¿no?
¿Por qué no reclamar eso? Ahora que estamos con el tema del puente, reclamemos fuertemente como comunidad que nos haga un nuevo puente. Me parece que esa es la otra estación que tenemos que tener los santotomecinos. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a encontrar en 7 días aquí en la pantalla de Canal Veo. Gracias por acompañarnos. En el canal de YouTube ¿Cómo seguimos? Van a tener todo nuestro programa y también las notas más importantes. Los espero el próximo jueves.